Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos. Ustedes saben, estos equipos y su batería. Esta batería, aunque tiene su repuesto de su batería, pero se me había olvidado conectarla. Pues bien, mi genérico, ya ustedes saben, compartan, suscríbanse y sugieran el contenido, que yo sé que YouTube a lo mejor no me va a banear ni va a joder mucho conmigo, porque va a decir, bueno, este loco que tiene 10 seguidores y total, esa es una entretención que tienen los técnicos. Vamos a ver qué va a decir este loco ahora, porque la IA tiene que estar vuelta loca. ¿Y qué es lo que querrá decir? Estos caracteres y imagínate, la pobre IA no razona y ellos son como decía uno aquí, los empleos del gobierno, que en las instituciones públicas tú tienes la ventaja, tú entras y cuando sales te despiden igual que como cuando entras te reciben. Porque ellos no agradecen, tú puedes ser el mejor empleado de la bolita del mundo. Perfecto. No te hace algunos, algunos chantajistas te hacen homenaje como el mejor empleado del mes y qué sé yo qué, y hasta te ponen en un mural de reconocimiento. Pero si te fuiste al otro día, la primera semana te llaman, te buscan, pero al mes no, eso sí, no te guardan rencor tampoco. No te guardan rencor. Yo he conocido personas que entran, salen y por las razones y lo reciben con el mismo aprecio, con el mismo afecto. A veces llegan y encuentran a otro, pero aquí ni agradecen ni guardan rencor, me decía un amigo mío. Así que no se crea que usted se va a llevar eso. Eso pasa con esa cáfila que se entretiene. Coño, nada más por eso deberían de depositarme mis 100 milloncitos de dólares. Que bastante entretención le he dado por 6 meses ahí. Mandándolo a la mierda, sí, y diciéndole lo que tengo que decirle. Pero se la devuelvo. Ese es su trabajo. Pero para mí es una diversión. A ellos es que le hace falta mi atención. A mí no me hacen falta los 100 millones de dólares, porque nunca lo he tenido. Sé que lo voy a tener en algún momento, pero nunca lo he tenido. Pues, coño, ni siquiera, no soy amigo ni del Chapo, ni de la Chapa, ni de la Escoba, ni del Escobar, de ninguno de esos hijos de puta. O sea que no me pueden tampoco venir con una vuelta rara. Pero que no me aparezcan ahora, coño. Que tantos años y tanta vida y nunca aparecieron. Ahora van a aparecer. Y esa es la vuelta. Le voy a completar para recoger el temita de las células.
Las propiedades celulares no tienen por qué ser constantes. Constantes. A lo largo del desarrollo de un organismo, evidentemente, el patrón de exposición de los genes varía en respuesta a estímulos externos. Ustedes saben, los tipos rusos, eso que le cogió con el estudio de la epigenética, que es lo que el filósofo Foucault y todos estos sociólogos, estudiosos de la conducta, entienden que sí, que una programación incide en el comportamiento de la colectividad, de la sociedad. Pero no se ha podido demostrar que genere cambio en la genética humana. Modifica comportamiento, condiciona conducta, pero no puede alterar genéticamente ni una célula del organismo. Claro, hay estudios que se han hecho, por ejemplo, con ex trabajadores de la planta nuclear de Chernobyl, y sí, supuestamente ha habido variación en la genética de su descendencia, pero ya eso es una exposición a un componente radiactivo que lógicamente sí puede alterar el carbono 13 y el 14 por una sobreexposición radiactiva, que es lo que ellos buscan con la exposición al flúor, la exposición al cloro, porque el cloroformo nos hace vulnerable. El cloroformo hace que el cloro que va a la célula, no se metabolice de la manera que se metaboliza, porque el cloro es un electrolito, y ese electrolito es una sal necesaria para el funcionamiento de las células. Entonces, es como el oxígeno en exceso nos altera. Por eso ustedes ven que cuando llegamos con una vamos a decir con una descompensación, inmediatamente nos meten un oxígeno, pero si estamos compensados, el oxígeno nos puede afectar. Pues bien, entonces, ese factor endógeno, estímulos externos, además de factores endógenos. Un aspecto importante a controlar en la pluripotencialidad
sea, las células son pluripotenciales. Característica de algunas células que les permite dirigir su desarrollo hacia un abanico de posibilidades. Tipos de células. En metazoos, la genética subyacente a la determinación del destino de una célula consiste en la expresión de determinados factores transcripción específicos del linaje celular. Factores de transcripción específico del linaje celular. Por eso es que yo le digo a ustedes que estos han querido tener una narrativa, y por más que hayan querido programar epigenéticamente, imagínense ustedes que esos rusos hicieron unos estudios de años, décadas, en una comunidad. Imagínense esta cáfila que lleva 5.800 años, 5 o 6.000, qué sé yo, buscando cómo tener un ADN identitario, cómo tener una genética diferente, cómo crear un linaje diferente. ¿Y por qué coño no lo han logrado? ¿Por qué no lo han logrado? Porque la pluripotencialidad de una célula no es predecible, no es... ¿Cómo una célula con un 80% de genética no codificante, que no la han podido descodificar, la van a programar con un supuesto marcador genético? Vaya usted a ver. El cual va a pertenecer, así como a modificaciones epigenéticas. Además, la traducción de otro tipo de factores de transcripción mediante ingeniería genética en células sometidas, en células somáticas, basta para inducir de manera pluripotencial. Luego, este es uno de sus fundamentos moleculares. O sea, tiene que existir una ingeniería, que es lo que han hecho estos perversos con la agricultura. Eso es lo que han hecho estos perversos. ¿Qué es lo que han hecho con la técnica CRISPR? Han intervenido el ADN de las plantas, y no es que lo vienen haciendo con Monsanto. Hay un estudio ahí acerca de la papa, que genéticamente viene del tomate. Y esa vinculación genética tiene 8 millones de años. 8 millones de años. O sea, la papa andina, la papa del Perú, la papa
de esos países papólogos, su población tiene más de 8 millones de años, porque ¿para quién carajo mutó esa papa? ¿Para que se diera silvestre? Alguien incidió. Y no precisamente los parásitos estos, digo, que ahora anda, que no fuera posible la polinización sin la mosca, sin los bichos. Mentira del diablo, coño. Ninguna planta de cacao necesita una mosca. Es un árbol. Es un árbol. La flor del cacao era impenetrable. Lo que pasa es que estos malditos hicieron así como hicieron con la manzana. Porque la cáscara de la manzana tenía un recubrimiento así como la de los limones, los cítricos, como la tiene la conserva, la berenjena. No la puede penetrar el bicho, pero fueron evolucionando y jodiendo hasta que encontró la gran mosca de la fruta, la forma de parasitar la manzana y otros frutos. Así evolucionó un bicho especial para el cacao. Coño, tanto que me gusta el cacao a mí. Pero tengo que comerme mi bichito de vez en cuando. No soy invulnerable. Tamaño, forma y función. El tamaño y la forma de la célula depende de sus elementos más periféricos. Por ejemplo, la pared, si la hubiera, y de su andamiaje interno, es decir, el citoesqueleto. Además, la competencia por el espacio tisular provoca una morfología característica. Por ejemplo, las células vegetales poliédricas in vivo tienden a ser estéricas in vitro. Incluso pueden existir parámetros químicos sencillos como los gradientes de concentración de una sal que determina la aparición de una forma compleja. ¿Entienden? Una sal que determina la aparición de una forma compleja. En cuanto al tamaño, la mayoría de las células, ya le dije eso ahorita. A pesar de ser muy pequeña, el tamaño de la célula es extremadamente variable. La célula más pequeña observada en condiciones normales corresponde a Mycoplasma genitalium. Mycoplasma genitalium. Tiene que ser de genitales eso. De 0.2 micromas, encontrándose cerca del límite teórico de 0.17 micromas. Existen bacterias con 1 y 2 micromas de longitud, las cuales humanas son muy variables. Hematíes de 7 micras, hepatocitos
con 20 micras. Espermatozoide de 53 micras. 53. 53, que es 8. Óvulos de 150. Pero óvulo, señora óvulo. Pero grandecita la óvulo, E incluso algunas neuronas de en torno a 1 metro de longitud. ¡Wow! Oye, neuronas de 1 metro de longitud. No, pero eso es muy grande. Bueno, pero en las células vegetales, los granos de polen pueden llegar a medir de 200 a 300 micrómetros. Respecto a las células de mayor tamaño, por ejemplo, los xenofósforos, bueno, los que van a los escritos, los xenón, son foraminíferos. Coño, tanto que jodieron en la gnosis con la vaina del seminífero. Unicelulares que han desarrollado un gran tamaño, los cuales alcanzan tamaños macroscópicos. Syringamina fragilissima. Alcanzan los 20 centímetros de diámetro. Esa planta que tanto le hablamos, del amargo. Para la viabilidad de la célula y su correcto funcionamiento, siempre se debe tener en cuenta la relación superficie-volumen. Relación superficie-volumen. Puede aumentar considerablemente el volumen de la célula y no así su superficie de intercambio de membrana, lo que dificulta el nivel y regulación de los intercambios de sustancias vitales para la célula. Vitales para la célula. Respecto a la forma, las células presentan una gran variabilidad e incluso algunas no la poseen bien definida o permanente. Pueden ser fusiformes por su forma de uso. Estrelladas, prismática, aplanada, elípticas, globosas o redondeadas, etc. Algunas tienen una pared rígida y otras no, lo que les permite deformar la membrana y emitir prolongaciones citoplasmáticas, pseudópodos. Recuerdan que tanto se ha estudiado el octopus, el de la tinta púrpura, pulpo, octopus, el de 8 tentáculos, para desplazarse o conseguir alimento. Hay células libres que no muestran esa estructura de desplazamiento, pero poseen
poseen cilios o flagelos, que son estructuras derivadas de un orgánulo celular. ¿Recuerdan todas esas características que lo define la Blavatsky en sus razas? Esa condición de una célula, un ectoplasma plasmático que adopta distintas formas. Esa es la memoria celular. Esa es la memoria celular. Entonces, el centrosoma que dota estas células de movimiento. De este modo, existen multitud de tipos celulares relacionados con la función que desempeñan. Por ejemplo, células contráctiles que suelen ser alargadas, como los miocitos esqueléticos, células con finas prolongaciones, como las neuronas que transmiten el impulso nervioso, células con microvellosidades o con pliegues como las del intestino para ampliar la superficie de contacto y de intercambio de sustancias, células cúbicas, prismáticas o aplanadas, como las epiteliares que recubren superficie como las losas de un pavimento. O sea, tenemos en el comportamiento de la célula, nos indica cómo fue nuestro antepasado, cómo fue el comportamiento de nuestros ancestros. Nos indica. Y esa memoria celular la conservamos. Lo que pasa es que ya nuestro cuerpo lleva millones de años adaptado a esta forma, porque esta forma es la que se acomoda a la realidad, es la forma perfecta para manifestarse en este plano. Tenemos esa capacidad de desdoblarnos, de plasmar, de ser plasma, de ser elástico, de ser contractiles, de todas esas cualidades. Porque es una condición inherente, única, particular, característica celular. Esa es nuestra composición. Y por más que han querido, no hay forma de alterar nuestra genética. Claro, como ya hemos visto, nos están dando el aviso. Nos están poniendo en auto. Quieren que nos pongamos en alerta. ¿Hacia dónde va a llegar la humanidad si continuamos aceptando esa intervención? Al parásito no le interesa en lo absoluto ninguna simbiosis. Al parásito lo que le interesa es su comida. Al
parásito lo que le interesa es tener su habitáculo. Y punto. Estos perversos están usando al parásito como arma química o arma biológica. El parásito no tiene neuronas. El parásito no discrimina, el parásito no razona, pero tampoco recibe órdenes. Por eso su colectivo es tan afectado como el resto de la humanidad. A esa cáfila no le interesa para nada ser como, ser como Pinky Cerebro, tratar de conquistar el mundo. No, no, no. Esos perversos lo que quieren es joder al mundo, que se joda la humanidad. Porque a ellos les bastaría con llevar a su pueblo, a su, a su colectivo a otro nivel para que el resto de la humanidad lo siga. ¿Por qué no lo hacen? Cada día más degenerado, cada día más parásito. Coño, así no. Sectum, sectum, sectum.